Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 7 de junio concluimos también con esta semana séptima del tiempo de Pascua y desde mañana la venida del Espíritu Santo. Comenzamos ya el tiempo ordinario. Aquí Pablo llega hasta Roma, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20, del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por eso acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Queridos amigos, qué lindo que es aquí. Tenemos las 2 facetas. Primero, Pablo, que se presenta a los judíos que estaban en Roma. Enseguida para que ustedes sepan por qué yo estoy aquí. En realidad, estoy porque se me pusieron en contra, se me opusieron, simplemente. Y me quisieron a toda costa condenar, pero sin embargo tuve que apelar a Roma y por eso estoy aquí, porque he apelado al César. Pero dice, yo no he hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Al contrario, ¿qué es lo que él está haciendo? Yo vengo a anunciar la buena noticia, que Dios Padre ya ha cumplido la promesa que siempre nosotros esperamos a través del Antiguo Testamento. Un maite venían de Yara o prometeba que venían de a través de Jesucristo. La predicada que Dios ya ha cumplido. Ahí vas a ver, ellos me condenan por eso. Y no puede ser. Entonces tuve que apelar al César. Bueno, esa es una partecita como Pablo se defiende. Pero dice, ahora yo estoy aquí y por anunciar a Jesucristo, miren qué interesante, dice, por anunciar a Jesucristo, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Anunciar a Jesucristo que cumplió las esperanzas que estaba esperando Israel, va a operar ese año de condena. Y no puede ser pues. Y entonces eso quería compartir con ustedes y eso yo les quería anunciar. Queridos amigos, esta es la gran fuerza del Espíritu que actúa en Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Busca todos los medios incluso para que en ese momento de su encarcelamiento o privado de libertad, él siga anunciando que Dios ya ha cumplido las promesas y que está en medio de nosotros y que a nosotros hoy nos corresponde llevar adelante la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.